Buen día, jóvenes. Lo que vamos a trabajar en este video es el uso de la herramienta de autollenado, lo cual consiste en la posibilidad que nos da Excel para que complete la información a partir de identificar ciertos patrones clásicos sobre el manejo de información elemental. Dentro de la herramienta, lo que pretende es evitar el ingreso individualizado de datos. Pues, por ejemplo, una de las versiones clásicas es el conteo de valores. Pues. ¿Qué es lo que hace Excel? De entrada notarán que tenemos acceso al cursor con una especie de cruz de manera robusta, pero cuando nosotros hacemos una selección de datos e indicamos o colocamos nuestro cursor en la parte inferior derecha, cambia su estructura, pues, lo cual nos abre la herramienta de autollenado. ¿En qué consiste el autollenado? En identificar el patrón que nosotros hemos indicado y completar los datos tantas filas como se ocupe. Pues. ¿Qué quisiera resaltar? Esta herramienta también la podemos utilizar cuando nos desplazamos en columnas, si el arreglo que queremos nos interesa en esa dirección. Otro de los aspectos que también son cruciales es que cuando hablamos de identificar patrones, no se trata exclusivamente del conteo clásico. Simplemente, si me interesan los números impares, yo podría hacer lo propio. Pues. En este caso, el autollenado lo que hace es indicarnos cuáles son los valores que continúan con la sucesión que proponemos. Pues. Otra de los datos que que pueden ser susceptibles del uso de esta herramienta es el análisis de los meses. Por ejemplo, podemos indicar nuestra, nuestra versión clásica y lo que nosotros esperamos es que Excel identifique el patrón y complete tantos valores como nosotros ocupemos. Quisiera resaltar algo. En la parte inferior de mi cursor aparece cuál es el último dato que está agregando. Pues. Y quisiera resaltar que cuando Excel considera que ya completó el patrón, lo vuelve a repetir. Entonces, hay que ser cuidadosos en hasta dónde queremos llevar esta información. Otro de los datos que también que también se pueden utilizar para el manejo de esta información es el uso de los días de la semana. Aquí quisiera resaltar que cuando estamos en las versiones clásicas, el mismo Excel identifica sin necesidad de darle dos valores. Pues. ¿Qué resalto? Que al menos los meses y los días, Excel sabe que estamos hablando de esa categoría, por eso hace el llenado automático. Pues. Otra de las cosas a las que que nos pueden estar interesando es el llenado de los días, pero hablando del formato fecha, pues. Una de las versiones clásicas sería, por ejemplo, hablar del 10 de abril de, ¿qué les gusta? 2019. Entonces, en el autollenado, lo que nosotros esperaríamos, primero indicar cuál es el consecutivo para que complete el patrón. En este caso, yo quiero que el llenado lo haga días consecutivos, entonces lo único que indico es cuál es el siguiente. Pues. Nuevamente hago la selección y completo. Pues. Que aparecen las nuevas fechas con el formato que queremos, pero con el incremento de un día. Pues. En el caso de las horas, podemos hacer un escenario similar, pero quisiera resaltar lo siguiente. Pues. Yo puedo estar interesado en un incremento sin indicarle a Excel de este estilo. Pues. ¿Cuál es el problema? Que a mí no me interesa un incremento por horas, me interesa por minutos. Pues. La forma automatizada de Excel es asumir que el incremento lo queremos por hora. Entonces, una forma de resolver este problema es indicarle de manera específica cuál es el incremento que nos interesa. Pues. En este caso voy a indicar que me interesa incrementos de minutos. Pues. Con esta modificación y la selección apropiada, yo ya podría tener incrementos con el control que quiero. Pues. Otra de las cosas que vale la pena resaltar es que como yo modifiqué el formato, yo lo que espero es que la estructura se respete. Recordarán que en el uso horario nosotros tenemos un máximo de 60 minutos, entonces da el salto de forma automática por el uso correcto del formato. Pues. Otra de las cosas que quisiera resaltar es uno de los errores clásicos cuando nosotros utilizamos la herramienta de autollenado, pues, que consiste en el siguiente. Pues. Nosotros podríamos asumir que el llenado correcto es el uso alfabético clásico, pues, pero deben de recordar que el alfabeto no es igual en distintos lugares. Pues. Por ende, lo que considera Excel o interpreta Excel que queremos hacer es la repetición de valores. Pues. En este caso, lo único que puede hacer para apoyarnos es reconocer el patrón y repetirlo tantas veces como se ocupe. Pues. Esto también es útil cuando nosotros queremos hacer un llenado con el mismo dato. Pues. Por ejemplo,
¿qué pasa si yo no quiero que me pongan los números en orden pensando en el conteo? Pues, ¿qué pasa si yo lo que quiero son puros unos? Pues, entonces, también es una herramienta potencial que consiste en la repetición. Y todo esto se completa con la herramienta de autollenado.